Y el título del mensaje, como comúnmente hacemos y para los que anotan, y seguramente va a quedar registrado primeramente en las tablas de nuestro corazón y como un documento a todos aquellos que tomamos nota, es busquemos agradar al Señor. Amén. Necesitamos buscar agradar al Señor. Todo lo que nosotros hacemos, porque dice que una de las voluntades del Señor es que podamos agradarle, es que podamos ponernos en sus manos de forma continua y que podamos rever, que podamos mirar, que podamos pararnos y establecer nuestra vida como creyentes genuinos y que podamos eliminar todo eso que no pertenece al reino de Dios y que podamos traer y afirmar eso que sí. Eso es querer agradar al Señor. Entender por medio de la palabra y del Espíritu que hay cosas que no me convienen, que no me edifican, que muchas veces me dominan, que son lícitas, porque así dice la palabra, pero que muchas veces no me convienen, insisto, no me edifican y que me dominan. Y entonces, como quiero agradar al Señor, me pongo en su presencia, dejo que la palabra halle cabida en mi corazón. Quiero ser una buena tierra, trabajo, la preparo para que cuando la semilla sea lanzada, encuentre un lugar fértil y a su tiempo dé fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno, eso habla de una evolución. Que continuamente estemos atentos en querer crecer y aumentar en nuestra fe, en nuestra adoración, en nuestro servicio, pero queriendo agradar al Señor. Que no sea simplemente algo efímero, algo que es por temporadas, sino que podamos pararnos en este tiempo final, fortalecidos por el Señor y por su palabra, diciéndole, te quiero agradar. Todos los que estamos en este lugar hemos venido a la casa de Dios, haciendo nuestros esfuerzos, moviendo nuestras voluntades, porque queremos agradar al Señor. Amén. Queremos agradar al Señor con todo lo que eso implica. ¿Somos perfectos? Claro que no. ¿Tenemos dificultades? Sí. Hay situaciones de aflicción que acontecen, claro, pero de todas ellas el Señor nos saca victoriosos, porque todas ellas las venció. Es más, la muerte venció el Señor. Eso quiere decir que podemos mantenernos en vida y cada vez que oímos su palabra, nosotros somos vivificados, somos encarrilados, somos redireccionados, nos alineamos nuevamente a su palabra. Y eso nos mantiene llenos del Espíritu Santo, nos mantiene en gozo, nos mantiene en fortaleza y nos da la posibilidad de no solo terminar este año adorando al Señor, agradando al Señor, sirviendo al Señor, sino que esperando con expectativas todo lo que el Señor hará el año que va a comenzar. Amén. Porque eso es la expectativa de aquel que ha nacido de nuevo. ¿Vieron? Y que nada tiene que ver con la fecha que hoy el mundo celebra como una natividad. Porque natividad justamente habla de nuevo nacimiento. Y la realidad no tiene que ver con un festejo, con una fecha, ni con un día. Tiene que ver con un nacimiento del Señor en nuestros corazones, que no se ha dado conforme a esta fecha. Por eso, el 1 de enero, si el Señor ingresa en el corazón de alguien que le ha creído, ahí se ha ejercido un nuevo nacimiento. Y nosotros tenemos que bregar porque ese nuevo nacimiento vaya en aumento, crecer. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, maduramos y morimos. Y en nuestra vida de fe vamos muriendo continuamente para que el que crezca en nuestros corazones sea el Señor. Esa es la línea profética, doctrinal y de enseñanza que nosotros tenemos que tener. Y así como se nos ministraba, todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver. Y está bueno que podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Señor. Miren la importancia de nosotros oír lo que se ministra desde la plataforma, aún en el momento de la alabanza, de la adoración. Porque lo que decimos es por amor a la iglesia, por amor a los hermanos, por amor a las familias, sin ánimo de ofender. Para nada. Sino con ánimo de que queremos agradar al Señor.
Y por eso tenemos que buscar, porque el Señor dice que tenemos que ser buscadores de su presencia. Y cuando nosotros somos buscadores de su presencia, estamos en el camino correcto para poder agradarle al Señor en todo. Y nos vamos a equivocar, claro, pero entendemos dónde está la verdad y por qué queremos agradarle, entonces nos volvemos. Entonces está la actividad del Espíritu de forma continua que nos hace ver que hay cosas que no están bien y que nosotros necesitamos apartarlas de nuestras vidas y ponernos en las manos del Señor, volcar nuestra vida como un sacrificio vivo, una entrega, una ofrenda, porque queremos agradar al Señor. Amén. Y dice la Escritura, vamos a leer ahí Hebreos en el capítulo 11, en el verso 5, y tengo la versión de las Américas, y esto lo hemos leído en estos días, en estos domingos, en donde el Señor nos ha hablado y muestra figuras el Señor en su palabra para que nosotros podamos entender lo que se va a hacer y cómo se mueve Dios en nuestras vidas. Hebreos en el capítulo 11, en el verso 5, dice de esta manera: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. O sea que es un testimonio delante de la presencia de Dios que nosotros le agrademos. ¿Y por qué tenemos que buscar agradar al Señor? Porque entonces eso nos posiciona, eso nos da seguridad, independientemente de que pasen cosas alrededor nuestro, independientemente de las equivocaciones, de los errores y de cuando fallamos, sabemos que hay un trono de la gracia aperturado por el Señor, llevados hacia Él por el Espíritu, para que nosotros podamos continuamente reanudar nuestra comunión con Él y seguir posicionados. Pero hay una iglesia, que es la iglesia del arrebatamiento, que busca agradar al Señor en todo tiempo. Hay una iglesia que anhela ser levantada. Yo creo que en este lugar hay una congregación, la iglesia de Cristo, que anhela ser levantada. Por eso buscamos agradar al Señor en todo. Aunque eso implique hacer lo contrario a lo que hace la mayoría, porque queremos agradar al Señor. Porque eso nos hace el remanente de Dios. Y en el último tiempo habrá una separación, porque ya ha comenzado. Hay una separación para que podamos ser identificados. No porque nos alegramos y nosotros nos ufanamos de que somos mejores que otros y que el Señor a nosotros nos ve y que nosotros somos 3 veces santos y los otros no. Pero la realidad es que nosotros necesitamos y anhelamos y amamos agradar al Señor. Y eso implica que tengamos que abstenernos de algunas cosas por agradar al Señor. Y eso es testimonio. Para que en el tiempo del traslado, porque dice que no vio muerte, y acá hay una iglesia que no va a haber muerte porque el Señor venció la muerte. Pero es más, Él dice que nosotros vamos a dormir y que va a haber una transformación de nuestro cuerpo y que al llamado de la voz del Señor nosotros vamos a ser levantados, trasladados. Eso es el traslado. Y en Enoc está la figura de la iglesia que va a ser trasladada. Y deja ahí la Escritura plasmada como un sello. ¿Cuál es la forma? La característica de esa iglesia. Es una iglesia que da testimonio de que quiere agradar al Señor. Entonces, si en este lugar nosotros nos disponemos, no solo en el tiempo cronológico que queda de este año, a agradar al Señor, porque entiendo que lo estamos haciendo y que ese es nuestro anhelo mayor, que eso sea un norte en nuestra vida, una dirección, para que en todo tiempo estemos en ese lugar de manera espiritual. Y cuando el Señor dé la orden y Cristo vuelva por la iglesia, nosotros tengamos la plena seguridad de que nos vamos con Él. Por gracia y misericordia, que aún dice que va a ser derramada en el tiempo del fin. Porque hay situaciones que quizás no vamos a alcanzar por nuestros propios medios, porque eso es en el orden espiritual. Y esto lo hemos estado hablando y ministrando. Si el Señor derramó su gracia cuando nosotros estábamos lejos,
lejos del pacto, lejos de Dios, muertos en delitos y pecados, y dice Romanos que Él aún en esa condición nos amó porque derramó una gracia y nos convenció y nos acercó al Señor. Cuánto más esa gracia sobreabundante será derramada en el tiempo del fin para los hijos y que alcancen la estatura de la plenitud de Cristo. Yo digo amén, y a eso me aferro. Eso dice Pedro en sus cartas. Tengamos en cuenta la gracia que va a ser derramada. No podemos vivir sin tener en cuenta la gracia, porque eso nos ayuda a caminar en fe. Y siempre, siempre, siempre nos posiciona en el lugar correcto. Entonces, una iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que en todo tiempo busca al Señor y lo del Señor. Amén. Vamos a desarrollar un poquito más. La Biblia de las Américas, en 1 Corintios, en el capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 en adelante, dice de esta forma: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Acá hay una base que nos da el sostenimiento de por qué nosotros también bautizamos a los niños. Porque ellos tienen fe. Y porque para los de la antigüedad, para los padres de la fe, se les había revelado Cristo. Y habían pasado por el mar, y dice que todos fueron bautizados. Y cuando dice todos, habla de todos. Y siempre ministro esto en el bautismo. ¿Se imagina pasando por el mar, el Señor pasando a su pueblo y dejando a los niños? No, dice que todos. Y que nosotros tengamos ahí la madurez espiritual para entender estas cosas y trasladar con una verdad firme lo que el Señor traslada. Y le decíamos a los chicos, obviamente, no es un juego, no es porque el veo quiero, no es porque lo tenemos que hacer porque todos lo hacen, sino que haya un posicionamiento de fe. Nuestros hijos creen en el Señor. Nuestros hijos están creciendo en la fe, nuestros hijos nos acompañan. Entonces, qué bueno que es ministrarle esto que en el orden espiritual es muy poderoso y es una ordenanza del Señor. Entonces, qué maravilloso que la Biblia deje plasmado lo que hicieron los antiguos, pero en esta voz apostólica dada por Pablo y anunciando a la iglesia para que nosotros tengamos fe de lo que estamos llevando adelante. Y todos comieron, dice el verso 3, el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Se les había revelado Cristo. Qué impresionante eso. Qué maravilloso. Había cristianos en el Antiguo Testamento. Había hombres de fe. Y dice que esa roca los seguía, no los dejaba solos. Y acá también menciona la Santa Cena, porque dice que todos comieron y todos bebieron de un alimento que no era un alimento natural, era un alimento espiritual, porque eso es la Santa Cena, un alimento espiritual. Porque el alimento natural era el maná y la bebida era lo que el Señor daba como provisión. Pero amén a eso, dice que ellos comían y bebían todos de esa provisión en el orden espiritual. El verso 5 dice, sin embargo, y acá es donde hacemos zoom, donde hacemos foco, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Estamos ministrando la búsqueda del Señor. Estamos ministrando que la iglesia tiene que estar en una continua búsqueda por agradar al Señor. Y dice que todos participaron, dice que todos oyeron, dice que todos pasaron, dice que todos comieron y bebieron. Pero llamativamente, sin embargo, dice la Escritura, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. No dice de algunos, no dice de los menos. Fíjese cómo nuevamente hace una distinción.
De la mayor parte de ellos no se agradó, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo. Bueno, ahí tenemos entonces una característica que la iglesia que anhela agradar al Señor tiene que tener: no codiciar lo malo. Y yo creo que por medio de la palabra y del Espíritu, y aún dice que el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres, y que por una situación que aún nosotros podemos conocer, y yo la pongo ilustrativamente como un instinto sobre lo que está bien y lo que está mal, Él puso ese nivel de conciencia desde el principio sobre lo bueno y lo malo. Teniendo todo eso, dice que muchos eligen, codician lo malo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas. Porque, insisto, en este lugar yo creo en el nombre de Jesús que estamos los que queremos agradar al Señor. Entonces tenemos que mirar de no codiciar lo malo. Y entiendo, porque si hay una situación que a mí no me gusta, y dice la Escritura que nosotros hagamos con los demás los que nos gustaría que nos hagan a nosotros, y que por ende lo contrario, ¿no? Que no hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Eso dice Mateo. Yo no subestimo a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es poderosa y le pertenece al Señor. Entonces entiendo que cada uno de nosotros comprendemos lo que la Biblia, el Espíritu, el Señor nos quiere decir de forma personal, de forma familiar, de forma congregacional, lo que significa codiciar lo malo. Entonces desarraiguémoslo de nuestras vidas y permitamos que el Señor nos reivindique. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, y si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Si nosotros pensamos en eso, dice que automáticamente procedemos en pos de eso. Porque de la abundancia del corazón, no solo que habla la boca, sino que conforme es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Entonces, conforme lo que pensamos y trabajamos y purificamos nuestros pensamientos, es lo que luego, al momento, vamos a hacer. Entonces, si queremos agradar al Señor, no codiciemos lo malo. Como ellos codiciaron, dice la Escritura. El verso 7 dice, no seáis idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Qué impresionante eso. Qué fuerte, diría yo. O sea que recibieron lo del Señor. Tuvieron la posibilidad de escoger. Siempre hay una escogencia de parte del Señor para nosotros y eso automáticamente se traslada para nuestras vidas porque el Señor proveyó un libre albedrío. Pero bendito sea Jesús que nos provee su palabra y que Él dice, pongo delante de ustedes lo bueno y lo malo. Escojan pues el bien y hacer lo bueno. Dice Deuteronomio. Desde el principio. Entonces hay una situación en el tiempo del fin que más que nunca tenemos que tener presente. Y que es quitar todo tipo de idolatría que puede llegar a contaminar nuestro corazón, a los nuestros ambientes en los que nos movemos. Porque esto no es simplemente lo que hago me afecta a mí y yo hago lo que quiero. Claro, cada uno tenemos el derecho y la libertad de hacer lo que queremos. ¿Sí o no? Eso es así. Pero hemos elegido venir a adorar al Señor. Y hemos escogido venir porque queremos agradarle. A veces con más fuerzas, a veces con menos fuerzas, pero lo que queremos es guardar la palabra. Y eso es querer agradar al Señor. Y eso mira
Jesucristo, porque dice que hay una iglesia que aunque tiene poca fuerza, ha guardado la palabra. Entonces ella es digna de ser levantada en el tiempo del fin. Y esa es Filadelfia, una iglesia que tiene un amor fraternal, pero una iglesia que en todo tiempo quiere agradarle. Y una iglesia que todo tiempo quiere agradarle no codicia lo malo, pero tampoco se dispone a poner en segundo lugar al Señor, porque eso es justamente posicionarse en idolatría. Todo lo que está por encima y toma la preeminencia en lugar del Señor se constituye en idolatría en nuestras vidas. Y por ende, no solo que contamina mi vida, sino que esa contaminación se traslada a los nuestros, a mi casa, insisto, a los ambientes en los que nos movemos. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy diciendo? Que el Señor nos asista y creo que su palabra cumple esa función. Quitar toda idolatría. Para no ser de los muchos, sino ser de los pocos. Para no ser de los que van por la puerta ancha que lleva a la perdición, sino que vayamos por la que es angosta, aunque sea más dificultosa, aunque requiera mayor esfuerzo, pero es la que nos conduce siempre al Señor, a agradarle al Señor y a posicionarnos como lo que Él ha querido para nosotros, que es establecer la salvación por medio de Jesucristo. Entonces significa que hay puertas por donde nosotros tenemos que entrar. Entonces tengamos en cuenta si hay situaciones de idolatría, que no necesariamente están posicionadas en algún amuleto, estatua, sino que miremos lo que agrada al Señor. Y si hay algo que aún está atando mi alma ahí porque yo quiero seguir sosteniéndolo, que miremos al Señor, que busquemos al Señor, que vayamos a su presencia y estoy segurísimo de que Él nos va a marcar cuál es el camino. Porque el que clama al Señor, dice la Escritura, Él le va a responder. Y le va a responder conforme a su verdad y a lo que realmente es conveniente para nuestra vida espiritual. Entonces uno está en paz y se maneja en libertad, porque no importa lo que tenga que dejar con tal de agradar al Señor. Amén. Sigue diciendo: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. No está hablando de lo natural, sino que está hablando de lo espiritual. Y con esto no queda desafectado ni anulado lo natural. La Biblia nos manda a no fornicar, a que no haya un adulterio, no solo en nuestra vida natural, obviamente, sino que en el orden espiritual. Dice que el pueblo de Dios en aquel tiempo fornicó, adulteró, se levantó otras estatuas a las que adoraron. Es más, dice que siguieron tradiciones, culturas de las cuales el Señor ya los había sacado y que tienen trasfondos sexuales, de hechicería, de brujería. Y por quitar la adoración, la exclusividad, el compromiso, el pacto con el Señor, dice que murieron. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros busquemos agradar al Señor, nos mantendremos vivos, que no es poco, porque todas las operaciones son de muerte, de hurto y de destrucción. Porque para eso ha venido el enemigo, que el Señor lo reprenda, para hurtar, matar y destruir. Entonces tenemos que estar con los ojos espirituales bien abiertos y estar atentos y velar y estar custodiando nuestra vida, nuestro corazón, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la congregación. Saben que nosotros tenemos la potestad de cuidar a la congregación.
porque es la congregación de los santos. Y dice que muchas veces podemos estar en debilidad y necesitamos a alguno que esté más fuerte para cuidarnos, para abrazarnos, para levantarnos. Miren qué importante que es eso. Un abrazo, mis amados, una palabra produce cambios en la atmósfera espiritual. Y quizás nuestros hermanos, las familias o alguien esté en una situación adversa, nosotros no la conocemos, pero el Señor sí. Pero qué bueno estar en la presencia de Dios para que lo que Dios ve nosotros podamos aprender a mirarlo. Y entonces ir con una palabra, con un abrazo, con un aliento y poder levantar a aquellos que están débiles. Y eso dice que también nos fortalece a nosotros y hace que el pueblo avance. Dice que Moisés en una ocasión estaban en guerra y sus brazos estaban debilitados y vinieron y levantaron los brazos. Y dice que mientras Moisés bajaba los brazos, el pueblo retrocedía. Pero cuando los brazos de él eran levantados, el pueblo avanzaba. Entonces hay poder en aquellos que tienen la unción dada por el Señor, aún para levantar los brazos del liderazgo, de aquellos que están en la posición delante en el campo de batalla. Y hace que todo un pueblo avance. Miren qué importante. Pero para eso nosotros necesitamos anhelar, agradar al Señor y tener presente y ser exclusivos para Él. Es la iglesia novia, dice la Escritura. Es una iglesia que se ha comprometido. No hay otro, no tiene otros amores. Es exclusiva del Señor. Y por ende, Él va a venir a buscar a esa iglesia. Porque va a venir a buscar a una iglesia, no a varias congregaciones. Va a venir a buscar a una iglesia que está comprometida con Él, que no está dispuesta a tener otros amores. Ya no tiene ojos para otro, sino solamente para su amado. Y eso nos mantendrá firmes y no caeremos en muerte. Verso 9 dice: ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Volvemos a lo mismo, hay cosas que el Señor conoce de nosotros. Y nosotros conocemos del Señor. Y estamos buscando la plenitud del conocimiento. Pero eso que conocemos, como dice la Escritura, el Señor no puede ser burlado. Entonces, teniendo el conocimiento, teniendo la revelación, que es un tesoro, eso también se nos ministraba. Y yo decía, amén. Porque, insisto, no es para ufanarnos, para fanfarronear, para decir, nosotros somos la congregación top y los demás. No. Tenemos que alegrarnos de que el Señor está derramando de su revelación y nos está dando un conocimiento. Pero dice que al que más se le da, más se le demandará. Entonces nosotros conociendo y llevando adelante, conociendo algo contrario, estamos provocando. Eso es como las relaciones interpersonales. Cuando solemos decir, me está provocando. Casi que entraría, lo está haciendo adrede. Una provocación es algo que se entiende. Por eso, mis amados, en este tiempo tenemos que sentir el abrazo del Señor, darle gloria realmente a Cristo de que estemos en este lugar escuchando su palabra y que nos saque de todo tipo de provocación en el orden natural y en el orden espiritual. Porque si tenemos el tupé, si tenemos la habilidad de provocar al Señor estando en el Señor, ¿sabe lo que después acontece? Que ya nació, ya se fue gestando en el apartamiento de nuestro corazón y de nuestra vida,
y mostramos lo que realmente se anidó durante mucho tiempo en nuestros corazones, pero a la máxima potencia. Por eso muchas veces vemos a hermanos que no están y que no están en una misma posición. Realmente se descendió. Porque automáticamente hasta como que quieren mostrar de que ahora son libres. Y por eso no lo hacían ni cuando no conocían al Señor. Y ahora que pasaron por el Señor y salieron de su presencia, salen a bailar, se tatúan, quieren mostrar de que son re pecadores y que nadie les dice nada y que entraron en una operación tan fuerte que se gestó en algún lugar desde un conocimiento. Y como hubo conocimiento, la Biblia dice de que el que se vuelve, el que deja la casa vacía, vienen 7 espíritus peores. Entonces hay una operación. No significa que vos decidiste ser un endemoniado, por decirlo de alguna forma. No. Ingresaste en una operación que tu mismo conocimiento y que la misma revelación y que el movimiento que ejerces en el orden espiritual aperturó. Porque si nosotros comprendemos que se apertura un mundo espiritual estando en la presencia de Dios y vemos cosas que ojo no vio, ni escuchamos lo que oído no oyó, y se pone en nuestro corazón lo que no ha subido a corazón de hombre en lo natural, estando fuera también acontecen cosas. Entonces, mire la importancia de lo que el Señor menciona como provocación. Si hay algo que está ahí dando vueltas, es la mejor mañana, el mejor tiempo, porque estamos bajo una atmósfera profética de reivindicación para salirnos, para pedir perdón, para alejarnos de todas esas situaciones que provocan al Señor y volvernos en amistad con Él y hallar descanso y hallar refrigerio. Y que de la presencia de Dios, como dice la Escritura, vengan tiempos de refrigerio. Aleluya. Entonces, miren, acá estamos haciendo zoom, poniendo el foco en lo que la Escritura menciona y lo que hicieron los antiguos, que no agradó al Señor. Y que es figura y sombra para que nosotros lo tengamos presente. Que no es simplemente comer y beber. Que no es simplemente lo que escuchamos, que no es simplemente lo que llevamos adelante. Nunca, mejor dicho, en la Escritura, no es un juego. No podemos jugar a ser creyentes. No podemos jugar a ser la iglesia. No podemos jugar a ser cristianos. Comieron, bebieron y se levantaron a jugar. Dice Pablo, utilizando la expresión como tirando a menos. Y la iglesia tiene un poder, mis amados, y yo me uno a lo que decía Martín, realmente. Nosotros tenemos poder por medio de la revelación y lo que le fue impartido a la iglesia. Poder. No ha recaído sobre los pensadores y sobre los sabios de este siglo. No tienen el conocimiento, no pueden alcanzarlo. Solamente le fue concedido a la entidad llamada Iglesia de Cristo, que mientras esté sobre la tierra tendrá la verdad, una verdad que trae libertad, que trae salvación, que trae sanidad, que donde toca la planta de los pies un hijo de Dios se tiene que aperturar un tiempo nuevo, que donde haya uno que le crea al Señor irrumpe las atmósferas de tinieblas, aún sin decir nada. Y cuando habla, los campos se abren para que cosas sucedan. Entonces hay un poder que tiene la iglesia. Por eso desde el principio hasta el fin dice que tiene que haber un anunciamiento del Señor. Amén. Sigue diciendo, ni murmuréis, dice el verso 10, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Eso es importante. La murmuración trae lepra.
dice la Escritura. Una enfermedad tipificada aún como pecado en un alto rango. Llega al cuerpo, contamina. A tal punto que en la antigüedad había que separarlo porque el que estaba en esa condición contaminaba automáticamente. Entonces es algo de lo que tenemos que trabajar de forma continua porque queremos agradar al Señor. Estamos aprendiendo por espejo. Pablo dice, de todas estas cosas no se agradó al Señor. Y hubo muchos que se manejaron bajo estos parámetros. Ahora nosotros, dándolo vuelta, tenemos que ver que manejándonos de forma contraria a todas estas cosas, vamos a agradar al Señor. Que el Señor estirpe de nuestras vidas la murmuración y que no permita que ingrese. Porque muchas veces nosotros no es que prestamos nuestro tiempo y hablamos y murmuramos. Muchas veces dejamos que nos murmuren. Entonces eso también ingresaría dentro del mismo campo. Y la iglesia tiene que estar liberada de todas esas cosas. Amén. Porque queremos agradar al Señor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, agradar al Señor, buscar agradar al Señor, trae firmeza. Entonces nos da 5 puntos de cómo nosotros podemos estar firmes y mirar de no caer. Y menciona la murmuración, la fornicación, la idolatría. Las menciona para que nosotros no caigamos y estemos siempre firmes. Entonces, quitando del medio de nosotros todas estas cosas, significa, conforme la palabra de Dios, que estamos mirando de no caer, que estamos teniendo cuidado de no caer. Y entonces agradaremos al Señor. Ahora bien, ya sabemos por espejo lo que no, pero también la Biblia deja enmarcada, deja como un sello, deja ver claramente, de forma contundente, lo que agrada al Señor. Y eso también tenemos que verlo y afirmarlo, porque eso sí lo conocemos claramente. Eso sí lo podemos ver. Eso sí el Señor lo plasma como diciendo, esto sí está bien. Nosotros tenemos que afirmarlo, porque queremos agradar al Señor. Porque estamos en un proceso evolutivo. Porque estamos en aumento. Porque estamos creciendo. Porque estamos alcanzando un nivel mayor de madurez. Entonces la Biblia dice que lo que agrada al Señor es la fe, que dice que tiene que ir en aumento. ¿Y cómo aumenta? Cada vez que oímos la palabra. No hay otra forma. Entonces, cuando desoímos, no sé si está bien dicho, cuando dejamos de escuchar, porque a veces escuchando podemos no escuchar, por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. No solo desde lo natural, sino desde lo espiritual. Porque nosotros podemos oír, pero nuestra fe no será aumentada. No tener aprovechamiento. Porque aunque oyendo no se oyó con fe. Entonces, Hebreos capítulo 11, en el verso 6, la Biblia de las Américas dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Acá nuevamente están buscando agradar al Señor, porque utiliza no solo la palabra agradar, sino que también la palabra búsqueda. Entonces nosotros buscamos agradar al Señor. Y alguien que tiene fe agrada al Señor. Pero el que tiene fe tiene que ir en aumento porque esa fe puede ser debilitada, puede ser corrida, puede ser cambiada, puede darle la espalda a la fe. Miren los grados de involución a los que se puede llegar por no escuchar como conviene.
Y yo digo amén. Entonces, la fe agrada al Señor. Qué maravilloso que la iglesia que busca agradar al Señor esté dispuesta a crecer en su fe. En su fe. Que comienza, es la puerta el oír. Pero también Santiago dice que no podemos estar solamente del lado de los oidores, sino que tenemos que ser hacedores. Eso pone de manifiesto nuestra fe y nos da la posibilidad de verificar de que nuestra fe fue aumentada. Porque nosotros decimos, yo tengo fe y supongamos no me congrego. Entonces esa fe está limitada, está condicionada. Tengo fe, pero no llevo adelante tal o cual cosa. Esa fe sigue siendo limitada y condicionada. Esa es una fe natural, no es una fe espiritual. La fe espiritual es la que dice el Señor, y no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque dice que buscaban otra patria, buscaban otro lugar, buscaban algo que era mayor y que ellos consideraban que estaba en los cielos, en las alturas, en los lugares altos. No tenían puesta su mirada en la tierra, sino que tenían puesta su mirada en el galardón, porque dice que la fe es remunerada. O sea, el Señor ya nos ha dado todo, porque nos ha dado a Cristo. Pero dice que aquellos que somos aumentados en la fe, tenemos una remuneración porque buscamos. Entonces hay algo mayor en ser aumentados en nuestra fe. Y yo digo amén. ¿Por qué? Porque buscamos agradar al Señor. ¿Qué más agrada al Señor? Que le sirvamos. En todo tiempo, en todos los órdenes y en todas las facetas. Porque si no, nosotros limitamos y condicionamos a Dios. Y agradar está ligado con una entrega. ¿Vieron? Es agradar en todo. Claro, no estoy diciendo que eso sea fácil. Pero la Biblia lo menciona como algo alcanzable, como una disposición del corazón, como querer mantenerse en ese lineamiento. Porque más allá de mis debilidades, mis dificultades, las tribulaciones, las equivocaciones, el error, pecado que pueda haber, yo insisto con querer agradar a Dios. Entonces eso me da la posibilidad de levantarme una y otra vez. Entonces cuando yo me posiciono como siervo del Señor, porque para eso fui rescatado de tierra de esclavitud, para servir a un Dios vivo, en el mundo, digo en el sistema, ¿no? Predicando su palabra, en el lugar en el que me encuentre, en mi familia, en la congregación, en el ministerio. Que se pueda cumplir todas las facetas. Porque la Biblia dice, en Gálatas en el capítulo 1, en el verso 10, la Biblia de las Américas, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Miren nuevamente, busco el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero bendito sea el Señor en el nombre de Jesús. Que viene un tiempo, que es el último tiempo, en donde la iglesia va de subida en todas las cosas, donde serviremos al Señor hasta la muerte, con todo lo que eso implica, porque queremos agradar al Señor. Busco, me esfuerzo por agradar a un sistema, por agradar a los hombres, por agradar a los que digan o no digan de mí, los que ni siquiera entienden, los que ponen al servicio y lo reducen a algo tan ínfimo, que es cuando quiero, como me parece, y no a lo que el Señor hizo. Entonces este es un tiempo maravilloso de agradar. Entonces, esa investidura
de siervo que el Señor ha puesto sobre nosotros tiene que llegar a su máximo esplendor en el tiempo final. Porque todas estas cosas, dice Pablo, conforme a lo que leímos en Corintios, es para los que le ha llegado el tiempo del fin. Los del tiempo del fin se les pone otra vestidura, hay otra bienaventuranza, hay otra gloria, hay otra llenura. Todas esas cosas son para los del tiempo del fin, para la iglesia del tiempo final, que dice que la gloria postrera será mayor, que dice que el derramamiento del Espíritu Santo será como nunca antes, que dice que habrá un llamamiento tan fuerte que todos querrán servir al Señor. Pero va a haber una iglesia que va a tener que preparar a los siervos, como doulos, como esa palabra dice, los siervos por amor, no para llevar adelante una actividad, no para llevar adelante egos, no para yo transmitir lo que a mí me parece, sino lo que ha sido depositado de parte del Señor para que podamos servir de este lado de la eternidad. Entonces dijimos, la fe agrada al Señor, servir le agrada al Señor y la adoración como una ofrenda agrada al Señor. Y también se nos ministraba al comienzo la Biblia de las Américas en Génesis capítulo 4, verso 4, dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. A Abel y a su ofrenda. O sea que es importante, o son importantes las dos cosas, por decirlo de alguna manera. Nuestra vida y lo que damos. Para el Señor, primeramente, nuestra vida, pero no está relegado el dar, porque Él se quiere agradar y nosotros queremos agradar. Y como nos ministraba Fernanda en las ofrendas, hay una distinción en la manera de adorar. Porque muchas veces podemos dar, podemos hacer, podemos mostrar y no necesariamente el Señor se agradó. Qué maravilloso es pedirle al Espíritu Santo los planos, cómo es, de qué manera, y que sea en todo tiempo, y que sea conforme a la Escritura. Yo quiero que te agrades de lo que te doy, de la misma forma que te agrade, Señor, de lo que yo soy delante tuyo. Eso es hermoso, tener la plena convicción y que aun cuando pase el tiempo, el Señor recuerde, seamos testimonio para muchos, de que no solo dimos, no solo hicimos, sino que también éramos. Amén. Entonces, la adoración, el servicio y la fe le agradan. Voy terminando y vamos a adorar al Señor. Eclesiastés en el capítulo 7, en el verso 8, tengo la versión Reina Valera 1960, lo puse como una referencia porque viene justo a los tiempos cronológicos que estamos viviendo. Dice la Escritura, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido, el paciente de espíritu que el altivo de espíritu. Está bueno comenzar en victoria, comenzar alentados, comenzar con sueños, comenzar aperturando y estando en la presencia de Dios. Eso es maravilloso, porque dice que es bueno. Pero mejor es cómo finalizamos. Y pone la palabra negocio. Y Jesús mismo la utilizó, porque Él dijo que en los negocios de mi Padre, negocios espirituales, me es necesario estar. ¿En dónde nos es necesario estar? En los negocios del Señor. ¿Solamente comenzar? No. Dice que mejor es finalizar. Qué bueno cuando el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. No la he dejado por la mitad. Y llamativamente dice, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona. Tenía una certeza porque dice que él ya le había sido revelado lo que significaba la fe y lo que significaba buscar agradar al Señor. Había una remuneración. Qué bueno es terminar en la presencia de Dios. Por eso yo me gozo
de que nosotros finalicemos este año adorando al Señor, no adorando otras cosas, no reivindicando un día que nada tiene que ver con lo que el Señor manda a celebrar. Llamativamente el pasaje comienza diciendo: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Léalo después, ahí. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es estar en casa de luto que en casa de alegría, porque en esos lugares nosotros reflexionamos, porque en esos lugares nosotros podemos ver lo que realmente es importante. Mientras estamos en donde todo, estamos en lugares y en casas de necios muchas veces, en lugares de aduladores, y dice que eso es peligroso. Así dice la Escritura, Pero a mí me encanta saber que el Señor imparte a la iglesia: mejor es terminar que comenzar. Es bueno comenzar. Por eso cada una de las cosas que nosotros hagamos en la presencia de Dios, cada una de las cosas que emprendamos en el servicio, cada una de las cosas que nos propongamos de forma familiar, cada una de las cosas que el Señor nos pone de forma ministerial, que podamos finalizarla. Qué bueno es comenzar, dice la Escritura, pero mejor es el fin del negocio. Qué bueno es que el último día del año en el que nosotros le consagramos congregacionalmente al Señor, terminemos adorando al Señor. Hemos comenzado el día 1 del 2022 y vamos finalizando y vamos a recibir al Señor el día 1 proclamando que Él vive y reina para siempre. Aleluya. Sí, dale un aplauso al Señor y dale gracias. Mientras aplaudís, dale gracias de que podés finalizar adorando al Señor. Que quizás tu principio no fue el mejor, que quizás en el camino hubo ahí tropiezos, que te has caído, pero que de todas ellas te levantó el Señor. Y que en estos últimos días el Señor te va a reivindicar más que nunca. Va a investir de poder a la iglesia con un manto que nada la podrá quitar de la firmeza. Estos últimos días serán cruciales, mis amados, porque vamos a finalizar adorando al Señor. Adorando al Señor. Por eso esta semana, lo que resta del día, no te metas en las corrientes que están dando vueltas. Métete en el Señor. Métete con los tuyos. Oren al Señor, adoren al Señor, hablen de Cristo. Ministremos al Señor. Estemos la semana atentos a lo que el Señor quiere darnos en los devocionales, en nuestra administración familiar. Estemos preparados para que mientras el mundo corre detrás de vaya a saber qué, y que le rogamos al Señor que tenga misericordia, claro. Que aprovechemos cada situación para obviamente predicar al Señor como lo hacemos durante todo el año. Pero no corramos detrás de eso. Qué bueno es proyectarnos y decir: toda esta semana voy a buscar más que nunca al Señor, porque mejor es el fin. O sea que en el fin hay mejores cosas. Qué bueno es proyectar mi vida. Si estoy, si puedo, si me da la salud de poder venir a apoyar a mis hermanos que van a pasar por las aguas del bautismo y estar en la presencia de Dios adorando. En vísperas, haciendo vigilia delante del Señor, para guardar el año profético entrante y que seguramente el Señor nos afirmará más que nunca para la espera del glorioso retorno de Jesucristo. Mejor es el fin. Mejor es el fin. Pero mientras le esperamos, dice Efesios en el capítulo 5, en el verso 10, y tengo la versión Nácar Colunga, y dice: buscad lo que es agradable al Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a proponernos adorar al Señor en gratitud, en alabanza, en adoración, y vamos a recibir lo que Él nos está impartiendo como una asistencia, porque Él dice que no solo es consolador, sino que Él es el ayudador, el Espíritu de verdad, el que nos va a guiar siempre a toda verdad. Y Él dice: en este tiempo buscad lo que agrada al Señor.
volveremos a Sion cantando con gozo.